Y continuamos hablando de la ciencia en nuestro país, Ezequiel, en nuestro país y en el mundo también. Bueno, hablando un poquito de la utilización de las abejas en el mundo de la ciencia, Es muy ¿no? interesante porque mejora los cultivos. Nos va a hablar la especialista, ¿no? Agustina Barrio Nuevo, que es estudiante de biotecnología. Agus, le vamos ¿cómo a estás? dar la bienvenida. Hola, Agus, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contentos de recibirte. Bueno, para hablar de las abejas y cómo estas abejas pueden mejorar los cultivos, ¿eh? Contanos un poquito lo que se está haciendo en el mundo al respecto. Claro, bueno, primero que nada, todos tenemos que saber que hoy en día hay como un problema que gira en torno al tema de los cultivos, porque cada vez crece más la población, entonces no nos podemos permitir tener pérdidas en los cultivos, siempre tenemos que buscar la forma de aumentar los rendimientos y por ahí el uso de químicos no es lo mejor, entonces están generando un montón de productos naturales para poder mejorar los cultivos, pero por ahí los científicos estaban dejando un poco de lado a un actor súper importante propio de la naturaleza, que son las abejas con la polinización. Porque es cierto que las abejas son capaces de polinizar más del 70% de los cultivos, aumentando más o menos el 60% de rendimiento de los mismos. Ajá. Y no podemos tampoco dejar de lado que hay un montón de especies de abejas que están en peligro de extinción y eso sería como súper grave para el planeta. Y hay una empresa acá en Argentina que logró como captar la utilidad de estas abejas, como entrenándolas, por así decirlo. Lo que hicieron fue, bueno, en conjunto con un grupo del CONICET de Buenos Aires que estudia el comportamiento de las abejas y, bueno, cómo se relacionan las abejas entre sí, lograron producir como unas moléculas con las cuales alimentan a las abejas, permitiendo que estas abejas polinicen ciertas flores que quizás normalmente no son atractivas para ellas, pero alimentándose con este producto como que las abejas buscan esas flores e incluso también son más resistentes al frío y así es como mejoran muchísimo los cultivos. Claro. ¿En qué tipo de cultivos concretamente se está aplicando esta técnica o estas empresas en nuestro país? ¿De qué manera lo están haciendo, Agus? Bueno, en realidad, si bien la empresa es argentina, también está radicada en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las pruebas se están realizando allá. Y están, por ejemplo, probándolo en cultivos de arándanos, en paltas, en almendras. O sea, tanto en frutos secos como en frutas. Ajá, claro. Y bueno, y observan que, por ejemplo, mejora como un 20% el tamaño incluso de los arándanos. Claro. Pensaba, Agustina, un trabajo que probablemente se empieza a reforzar, pero de mucha ingeniería y de mucho trabajo previo, ¿no? No es casual estos resultados. La ciencia tiene eso, ¿no? Un trabajo silencioso que lleva años, ¿no? Claro, bueno, este grupo de investigación en realidad ya lleva, o sea, el jefe de este grupo de investigación ya lleva 20 años investigando las abejas. Claro. O sea, detrás de todas estas empresas disruptivas de biotecnología hay como expertos científicos que ya llevan años y años haciendo ciencia básica, estudiando, bueno, en este caso, el comportamiento de las abejas. Muy bien, esto se puede llevar también a cultivos, bueno, más intensivos en nuestro país, no solamente en ese tipo de cultivos que mencionaste, Agus, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de cultivos? Bueno, en realidad ahora también van a probar con la soja, tengo entendido. No cualquier cultivo, pero justamente el 70% de los cultivos son los que son capaces de polinizar las abejas. Pero bueno, justamente la ventaja de este producto, que bueno, que está patentado, no sabemos muy bien cómo es, pero sí sabemos que es un producto natural, es que hace que por ahí las abejas se acerquen a cultivos a los que normalmente no se acercarían, porque hace como que sean más atractivos para ellas. O sea, es como el entrenamiento que le hacen a las abejas. Claro, pensaba también en el núcleo y el polvo de cría de abejas que se debe ver, lógicamente, masificado a partir de estos trabajos, ¿no? La necesidad concreta de abejas y de una industria que requiere mucha mano de obra, ¿no? Claro, bueno, justamente lo que va a hacer esta empresa también es como generar muchísimos más puestos de trabajo, también beneficiar a los apicultores, porque bueno, también el hecho de que las abejas sean más activamente sean más activas en la polinización, también obviamente mejora lo que sería la producción de miel. Claro, seguro. ¿Y esto disminuiría de alguna manera el uso de agroquímicos, Agus? Claro, bueno, el caso de agroquímicos que favorecen por ahí el crecimiento. O sea, hoy en día está como muy puesto el foco de las investigaciones en evitar el uso de agroquímicos buscando alternativas naturales. Así que bueno, sí, es una de las ideas también de esta empresa. Bien, o sea que sería positivo por donde se lo mire, ¿no?
Totalmente, hasta disminuiría las enfermedades post cosecha de las frutas. Es como que tiene muchísimas ventajas. Agus, ¿de qué depende que todos estos proyectos, en el caso de la abeja y demás, se masifiquen y se empiezan a trabajar? Porque conocemos de la ciencia que hay muchos trabajos ejecutados, no solo con abejas, sino con otros tipos de insumos, de instrumentos y demás, y que luego quedan allí. ¿De qué depende? ¿De qué factores depende para que esto se masifique y empiece a avanzar en Claro, que no quede solamente en los investigadores, Exacto. en el ámbito de la ciencia, que pase directamente a la comunidad, a la sociedad. Claro, bueno, la realidad es que ese es un gran problema que hay en la ciencia, sobre todo en centros de investigación, por ahí se hacen como grandes descubrimientos que después quedan ahí en la nada. Bueno, la realidad es que para generar una empresa biotecnológica se necesita una inversión gigante, pero hoy en día hay muchas company builders que lo que hacen es financiar estos proyectos que son de alto riesgo. Por ahí también es muy difícil conseguir la financiación porque es como una de 10 empresas biotecnológicas son las que triunfan. Pero justamente acá en Argentina es como que está habiendo una revolución biotecnológica, le podríamos decir, gracias a empresas que están invirtiendo en estas startups. Bueno, esta empresa ya recibió millones de dólares de inversión, ya está como en un nivel muy alto. Entonces, bueno, seguramente esta sí va a ser un éxito, pero bueno, como les digo, el problema es el tema de la financiación y el gran riesgo de las empresas biotecnológicas. Pero bueno, gracias a estas company builders yo creo que van a ir surgiendo muchas más empresas como esta, con descubrimientos geniales y que van a llegar al mercado. Claro. Aquí debiera estar la articulación público-privada y una política de Estado. Un Estado que articule, por supuesto. Para trabajar a largo plazo con estas posibilidades. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. En caso de dos company builders que yo conozco, hay una que es privada, pero hay otra también en la que participa el gobierno. Claro. Así que bueno, yo creo que de la nada, no de la nada, sino como que de a poco ya se están dando cuenta de la importancia de la biotecnología, sobre todo en un país como el nuestro, en que la agricultura es tan fuerte. Claro, sin duda. ¿Y cuáles son las provincias argentinas, Agus, que de pronto están más en este tema y en este camino un poco más avanzado justamente? Bueno, de hecho son Córdoba, también está todo en Santa Fe y Buenos Aires. Ese vendría a ser como el cinturón biotecnológico, se le llama. Y bueno, yo estando acá en Tucumán conozco también de un montón de grupos de investigación, incluso yo formo parte de uno, en el que se buscan métodos de disminuir el uso de agroquímicos y bueno, y mejorar el crecimiento de las plantas, la defensa de las plantas ante ciertos patógenos, entre otras cosas. Muy bien. Claro, bueno, es generar una nueva ¿no? conciencia de trabajo, de ciencia, de desarrollo y pensaba en esta cuestión concreta que tiene que ver con economías regionales, con desarrollar fuentes de trabajo y tener un país tan próspero para todo este tipo de situaciones, Agus, ¿no? Claro, así es, y de hecho, bueno, es mucho el esfuerzo que tenemos que hacer los científicos hoy en día, porque es competir contra agroquímicos que son mucho más baratos y a veces también más efectivos, entonces es como buscar una opción natural y que pueda por ahí competir con los precios, competir con la eficiencia, entonces eso se hace un poco complicado a veces. No, y además muchas veces cambiar con prácticas históricas, ¿no? Sí. En nuestro país. Sí. Bueno, pasa con los Sí, pero bueno, yo también, espero que cada día se tome más conciencia de esto. Sí, me parece que por eso es tan iniciado, importante, ¿no? Sí. Más allá de implementar nuevos métodos, esto de que educar, ¿no? A la sociedad en general y a la comunidad, ¿no? Justamente para que todos podamos tomar justamente la responsabilidad y tener el valor de adoptar nuevas prácticas, exacto, ¿no? Sí. Totalmente, sí, eso es súper importante. Agus, gracias como siempre. Muy bien, bueno, un abrazo, Agus. Muchas Vamos a invitar gracias, a que chicos. te puedan seguir, @conciencia, allí por supuesto con contenidos más que interesantes todo el tiempo. Muchísimas vamos a gracias. Argentina el domingo. Y vamos a Argentina, Agus. Sí, vamos a Argentina el domingo, totalmente. Saludos a Tucumán. Chao, muchas gracias. Un abrazo, chau, chau.